Gracias, presidenta. Hoy el Partido Socialista nos trae una nueva iniciativa trampa. Nos presenta una iniciativa que se titula En defensa de la libertad de información y de expresión, para que los partidos que voten en contra de esta iniciativa parezca que están en contra de la libertad de expresión de los españoles y de los periodistas en su conjunto. Y por eso animo a las personas que están viendo este pleno a que lean la iniciativa y se darán cuenta de que en realidad el Partido Socialista no trata de proteger las libertades de los españoles, sino únicamente de un grupo muy reducido de personas que les son útiles para mantenerse en el poder. Y los han dicho ustedes aquí en el pleno. Ustedes han mencionado a Sara Santaolalla, al locutor de la SER, Héctor de Miguel, conocido como Queque, y al presidente de Radio Televisión Española, José Pablo López. Aparece también en la iniciativa. Y una vez más nos demuestra el Partido Socialista con esta iniciativa dos cosas. Primero, que las trampas se las preparan muy mal, porque se ve a la legua en el primer párrafo de que esta iniciativa es una trampa, como decía antes. Y en segundo lugar, que el Partido Socialista ya no trabaja para el conjunto de los españoles, sino únicamente para un grupo reducido de periodistas que les hacen propaganda en los medios de comunicación. Porque además esta iniciativa nos la traen para someter a votación justo una semana después de que el Gobierno socialista presente la herramienta Odio, que pretende precisamente limitar la libertad de expresión de los españoles. Busca monitorizar, controlar, vigilar las opiniones de los españoles en las redes sociales y clasificar a los españoles en dos categorías, entre buenos y odiadores. ¿Y quiénes son los odiadores? Pues todos aquellos que se quejan de la gestión de este Gobierno. Si sufres retrasos en el tren y te quejas, eres un alarmista y vas a la lista de odio. Si eres un autónomo que estás asfixiado pagando impuestos, facturas y tasas y te quejas en redes sociales, eres un insolidario y vas a la lista de odio. Si vas a tu hospital y está colapsado y te quejas, primero la culpa es tuya porque no pagas los suficientes impuestos y vas a la lista de odio. Si eres un joven que está harto de que te impongan charlas feministas en el instituto, primero eres un fachaval y luego además vas a la lista de odio. Y si te roba uno de aquellos que el Gobierno trae para pagar las pensiones y te quejas, eres un racista y vas a la lista de odio. Da la sensación de que el Partido Socialista cada vez más le molestan los españoles y quieren que se callen, que se quejen en bajito y que lo hagan en sus entornos nada más. Y si lo hacen en alto y en las redes sociales, a la lista de odio. Pero entonces, ¿quién sí que se puede quejar en España? Pues según esta iniciativa, 3 personas. Sara Santaolalla, cuando un chaval, Vito Quiles, le hace preguntas incómodas. Por cierto, aquí está Sara Santaolalla, la han traído ustedes a la tribuna de invitados. La verdad que me alegro que usted esté mejor. La vemos sin el cabestrillo, está usted mejor. Bien, nos alegramos de que así sea. También te puedes quejar si eres un locutor de la SER, señor Mariscal, que le llueven críticas después. Un momento. No se puede dirigir a personas que no pueden intervenir en este debate. Lo he dicho muchísimas veces. Vaya. Es anecdótico que estemos hablando de libertad de expresión y la presidenta me corte porque no le gusta lo que estoy diciendo. Pero bueno, sigo con mi intervención. Tampoco te puedes quejar si eres un locutor de la SER que dice que hay que dinamitar el Valle de los Caídos, especialmente si lo haces un domingo, que hay más fieles en misa. Y también te puedes quejar si eres el presidente de Radio Televisión Española y utilizas dinero público para financiar programas millonarios donde se miente, se manipula y se insultan a los españoles. Es decir, esta iniciativa se resume en lo siguiente: mordaza y censura para los españoles que sufren las políticas de este Gobierno y libertad de expresión y dinero, mucho dinero público, para aquellos privilegiados que hacen propaganda al Gobierno desde los medios de comunicación. Y por otro lado, ustedes hablan de un supuesto acoso que sufren, ya lo hemos dicho, Sara Santaolalla, Queque, el presidente de la Televisión Española, y esto sinceramente para las personas que nos están viendo es una broma de muy mal gusto con lo que está cayendo, porque realmente en España quien sufre un acoso sistemático son el conjunto de los españoles. El acoso que sufren los autónomos por parte de Hacienda, el acoso que sufren los agricultores por parte de este Gobierno y sus políticas de la Agenda 2030, el acoso que sufren los jóvenes que tienen que someterse a trabajos precarios para llegar al final de mes, el acoso que sufren
las mujeres, porque sí, en España hay mujeres que sufren acoso físico, violento, sexual y verbal por parte de hombres que han traído ustedes de países donde las mujeres no valen nada. Y por cierto, puestos a hablar de acoso, el acoso que sufren las mujeres de su partido por parte de sus propios compañeros del Partido Socialista. Y, en fin, finalizo respondiendo a Belarra, que dice que Vox quiere borrar a las mujeres feministas de Podemos. Pues siento decirle que realmente quien está borrando a las feministas de Podemos son los votantes. Muchas gracias, señor Mariscal. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Nacarina Bravo Jiménez. Nacarino, perdón. Gracias, presidenta. Señorías, en esta tribuna se ha citado muchas veces a Orwell, a Hannah Arendt, a John Stuart Mill, a Ortega, a Tocqueville, para alertar de la inclinación del presidente del Gobierno al abuso de poder. Como no ha servido para nada, he pensado probar con otra cosa. Mortadelo y Filemón. Quizá recuerden sus señorías, porque ya no somos jóvenes, al profesor Bacterio y sus inventos calamitosos que siempre salían fatal. Algunos, la verdad es que estaban bien pensados. Por ejemplo, el detector de ladrones le habría venido muy bien a este gobierno. Y el demoledor de muros siguiendo la técnica equina quizás serviría para derribar el muro que han levantado entre españoles. En lugar de eso, esta semana nos han presentado Odio, con H, un novedoso artefacto diseñado para detectar y medir el odio en redes sociales. No es un invento del profesor Bacterio, sino de Kirchner en Argentina, pero funciona igual de mal. El original se llamó Nodio y a este le han cambiado una letra para que no se diga que no se esfuerzan. Yo no tengo nada en contra del plagio en políticas públicas, porque en política está casi todo inventado. Pero, hombre, puestos a copiar, ya podrían haber copiado alguna buena idea de una democracia nórdica y no del populismo peronista. Odio se une a una lista de inventos del Gobierno que salieron tan mal como los del profesor Bacterio, con la diferencia de que nos costaron un poco más caros. Por ejemplo, el radar COVID detectó menos del 1% de los contagios, pero costó 4,2 millones de euros. La app Me Toca fue un invento de Irene Montero para fomentar la corresponsabilidad, pero no se la descargó ni Pablo Iglesias. Más de 200.000 euros les costó a los españoles. ¿Y qué decir de la cartera digital Beta? ¿No les suena? ¿Y si les digo pasaporte? Ahora sí. Más de 600.000 euros ha costado hasta el momento, y eso que los españoles les regalaron el branding. Lleva 2 años en fase de pruebas y casi da miedo preguntar en qué consisten esas pruebas. Pero, bueno, dice Pedro Sánchez que su misión es que hablemos más de amor y menos de odio. Yo no soy muy de dar consejos, pero si me aceptan uno, nunca se fíen de los cursis. Más amor y menos odio, se lo traduzco. Que van a vigilar quién habla mal del Gobierno en redes. Que el odio es una excusa. Que simplemente van a señalar cuál es el odio bueno y cuál el odio malo. O, como les gusta decir, quién está en el lado correcto del odio. No hay odio bueno, señor Rufián. Pero, señorías, hablar mal del Gobierno no es una amenaza contra la democracia. Es sencillamente la condición de posibilidad de la democracia. Y monitorizar las conversaciones de los ciudadanos no es combatir el odio, es controlar y vigilar el debate público. Y la misión del presidente del Gobierno no es, desde luego, que hablemos más o menos de amor, es garantizar que los ciudadanos puedan hablar de lo que les dé la gana. Por cierto, que el Reglamento General de la Unión Europea sobre protección de datos dice que no se pueden recopilar datos de ciudadanos que revelen su ideología o sus opiniones políticas. A ver cómo lo explican en Bruselas.
Y así llegamos a una PNL del Grupo Socialista que insta al Gobierno a defender la libertad de expresión, la libertad de información, a condenar la censura y a proteger el papel de los medios públicos como pilar de la democracia, nada menos. Y me parece muy bien, señorías, pero es que resulta que están gobernando ustedes, que el Gobierno son ustedes. Así que, en lugar de instarse a sí mismos, podrían, qué sé yo, una idea loca, probar a aplicarse el cuento. Dejen de señalar al discrepante, dejen de llamar pseudomedios y máquina del fango a los medios críticos, dejen de vetar a periodistas y dejen de usar la televisión pública como herramienta de propaganda política. El Consejo de Informativos de Televisión Española ha emitido un informe demoledor contra 2 programas de la cadena por no respetar la neutralidad, por no separar información de opinión, por tener un claro sesgo a favor del Gobierno, porque el criterio editorial no se sabe de dónde viene, pero viene de fuera de RTVE, quizá nos pueden decir de dónde viene, porque sirve de altavoz a mensajes de odio que contribuyen a la polarización de la sociedad, y estoy citando, y porque emiten noticias falsas, y cito de nuevo. Si les preocupa la libertad de expresión y de información, ahí tienen por dónde empezar a trabajar. El portavoz del PSOE nos preguntaba de qué lado vamos a estar en esta guerra. ¿Pero de qué guerra habla, señor Fagúndez? Los españoles no estamos en guerra. Para los delitos de odio ya están la Fiscalía y los jueces. Pretender acallar todo lo que no entra dentro de esa categoría no es más que persecución política y vulneración de derechos fundamentales. Y para eso jamás podrán contar con el Partido Popular. Se lo he intentado explicar con humor, no porque tenga ninguna gracia, sino porque el humor, con H, es la última trinchera frente al odio. Eso es todo, señorías. Viva la democracia y viva la libertad. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Nacarino Bravo. Continuamos ahora con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular relativa a la defensa de los cristianos perseguidos en el mundo y la acción internacional para frenar las masacres por motivos religiosos. Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra la señora Sánchez Torregrosa. Gracias, presidenta. Señorías, en este mismo momento está aterrizando en España el arzobispo de Abuya, la capital federal de Nigeria. Y es que, señorías, no pueden más, necesitan ayuda. Vienen a Madrid y a Barcelona para denunciar el dolor y el sufrimiento de los cristianos en Nigeria. Además de la organización yihadista de Boko Haram en el norte de Nigeria, existen otros grupos extremistas en otras zonas de Nigeria que están acabando, matando, asesinando a los cristianos. En este momento, las masacres, las carnicerías contra cristianos en distintas zonas de Nigeria por estos grupos extremistas está consiguiendo llevar a cabo casi una limpieza étnica y religiosa en muchas zonas de Nigeria. Señorías, fue en el estado de Benú el pasado mes de junio cuando se llevó a cabo una de las mayores matanzas de los últimos años. En un ataque organizado en mitad de la noche, cuando las familias cristianas estaban durmiendo, señorías, los quemaron vivos, los quemaron vivos. Y aquellos cristianos que consiguieron escapar de las llamas, que conseguían escapar de las llamas, los mataron a machetazos y a disparos. Y eso no es ninguna película, eso pasó hace nada, pasó el pasado mes de junio. 259 cristianos murieron asesinados en apenas 3 horas de terror.
Uno de los supervivientes fue Mathieu y su familia, que consiguieron escapar aquella noche. Mathieu, con su mujer embarazada y sus 3 hijos, huyó del terror. ¿Se imaginan el pánico? ¿Se imaginan el dolor, el miedo que pasó esa familia? Y señoría, muy importante, en Nigeria no hay ninguna guerra hoy. En Nigeria se está persiguiendo a los cristianos por el mero hecho de serlo. Y eso hiela la sangre, porque nos recuerda, por desgracia, una de las etapas más oscuras y más inhumanas que vivió Europa el pasado siglo. Este chico, Mathieu, lejos de perder la fe, lo he podido escuchar relatar cómo ha perdonado a sus atacantes. A esos que mataron a familiares y amigos, él lo ha perdonado. Y reza, si cabe, con más fe por poder vivir en paz y profesar su fe en paz en Nigeria. Señoría, es un ejemplo claro de lo que significan los valores cristianos. Perdonar al prójimo, la búsqueda absoluta de la paz, el diálogo y el respeto con todas las confesiones religiosas. Miren, señoría, hace apenas 20 días desde el Grupo Parlamentario Popular defendimos en la Comisión de Exteriores esta misma iniciativa, la misma. Y sí, hoy la traemos aquí al Pleno de la Cámara porque consideramos muy importante que, coincidiendo con la llegada esta tarde del arzobispo de Nigeria a nuestro país, lo menos que podemos hacer por un pueblo que está pidiendo auxilio internacional desde esta Cámara, que es la voz del pueblo español, es darle el altavoz que representa el Congreso de los Diputados a la barbarie que están sufriendo países como Nigeria con la persecución de los cristianos. Y es que la libertad religiosa, señorías, no es un privilegio de los creyentes. La libertad religiosa es un derecho fundamental recogido en el artículo 18 de la Carta de Derechos Humanos, que además entronca con los postulados de la ONU de la libertad religiosa y de la no discriminación. Y sin duda, señorías, es uno de los indicadores más claros del estado de salud de una democracia, señorías, porque donde no existe libertad para creer o para no creer, es que no existe libertad, señorías. Y esto no lo dice un partido político, ni lo dice una confesión religiosa, lo dicen los datos. Datos como los del Informe de Libertad Religiosa en el Mundo 2025 de la Fundación Pontificia de Ayuda a la Iglesia Necesitada, que hoy nos acompañan aquí. Gracias por este trabajo riguroso, objetivo. Más de 196 países aquí en los que destacan, concluyen que 5.400 millones de personas viven en lugares con graves violaciones a la libertad religiosa. Estamos hablando de que casi 2/3 de la población mundial está perseguida por profesar su fe, señorías. O el informe World Watch List 2024 de Open Doors, donde baja el foco y dice que 365 millones de cristianos son perseguidos con altos niveles solamente por ser cristianos. O incluso Amnistía Internacional, que ha denunciado los miles de asesinatos que existen en Nigeria a cristianos. Teniendo en cuenta todos estos informes y el incontestable número de países a nivel mundial con este acoso documentado, podemos decir alto y claro que hoy los cristianos es la comunidad religiosa más perseguida a nivel mundial. En 2025 se ha vuelto a alcanzar una cifra estremecedora. 5.000 cristianos fueron asesinados. Señorías, una media de 13 cristianos mueren al día solamente por profesar su fe. Desde este Parlamento no podemos mirar para otro lado. La persecución a los cristianos no se limita a un continente, no está solamente en África, se extiende en Asia, se extiende por Oriente Próximo. Y nosotros debemos hablar alto y claro. Hablar alto y claro por esos miles de asesinatos, por esos secuestros y violaciones a mujeres cristianas, señorías, por esas iglesias incendiadas y por esas comunidades expulsadas de su tierra, de su casa, donde quieren vivir en paz y profesar la fe, esa libertad que le dan los derechos humanos.
Señorías, el Consejo de Europa ya ha alertado del aumento de la intolerancia a los cristianos. El Parlamento Europeo ha denunciado el genocidio del Daesh contra cristianos y yazidíes. El pasado 16 de febrero incluso el Parlamento Europeo habló de cristianofobia y lo puso en una resolución porque no se puede mirar para otro lado. La comunidad internacional ha empezado a hablar alto y claro y España no puede mirar para otro lado. Y mucho menos puede alentar el menosprecio a quienes nos sentimos orgullosos de ser cristianos, como por desgracia vimos hace muy poco en la alfombra roja. Señorías, respeto a creer. Señorías, esta PNL no pide privilegios para nadie, no establece jerarquía entre víctimas, no excluye a ninguna confesión. Simplemente visibiliza una realidad objetiva. Los cristianos es la comunidad más perseguida a nivel mundial. Y eso a muchos les incomoda, pero es que tenemos que ser objetivos y tenemos que denunciar las realidades que nos rodean en el mundo. Señorías, estamos cerca ya de la celebración de la semana en la que millones de cristianos recordamos el sufrimiento y la injusticia que padeció Cristo hace más de 2000 años. 2000 años, señorías. Pues 2000 años después, hoy siguen los cristianos perseguidos por creer, siguen sufriendo. Y esto nos debe llevar a hacer una reflexión en el presente y nos obliga a ser conscientes y a hacernos la pregunta si estamos haciendo suficiente. Acabo, presidenta. Desde el Partido Popular vamos a mirar al frente esa realidad que nos rodea, esa realidad que duele. Y por ello es que le pedimos al Gobierno reforzar en nuestra PNL, reforzar la acción diplomática en la defensa de las comunidades perseguidas en el mundo. Le pedimos condicionar los acuerdos internacionales al respeto efectivo de los derechos humanos, incluida la libertad religiosa y la protección de los cristianos. Le pedimos que dé la cara al Gobierno, que sea sensible a una realidad. Señorías, no es una iniciativa contra nadie, es una iniciativa que visibiliza una realidad cruel y objetiva. No dejemos que esta cuestión atrapada en un debate ideológico. Si hoy aquí miramos para otro lado porque las víctimas son cristianas, estaremos traicionando el principio de universalidad de los derechos humanos. Muchas gracias a todos.